Y la comunidad de One Ecosystem sigue marcando el paso. Como ustedes saben, la fecha límite para muchas cosas es en este mes. Así que vamos a observar ciertos detalles importantes que tengo para ustedes. Lo más importante es que la primera etapa va a terminar pronto. Pero antes de ir a eso, quiero decirles que al día de hoy estamos arriba de 800,000 holders que mantienen la criptomoneda One en una wallet privada, esperando seguir indicaciones del corporativo para dar los próximos pasos. Como pueden ver, tenemos aquí alrededor de 1 millón de transacciones. Acá arribita tenemos 806,759 direcciones que son holders que mantienen los One en reserva. Y la cantidad máxima que tenemos son de 250,000 millones de token RC20. Como pueden observar, aquí dice que somos un token RC20 en capa 1 de Ethereum. Y como esta es la blockchain de Polygon, Polygon es como un simbionte que se le pega a Ethereum y es como una especie de matrimonio donde el ecosistema de Ethereum presta los servicios a Polygon y Polygon le da servicio a otras comunidades. Trabajan juntos. ¿Qué beneficio tiene Ethereum con esto? Pues muchos proyectos se van a poder pegar utilizando en capa 1 a este enorme gigante. En capa 2 adquieren la velocidad que da Polygon, arriba de 65,000 transacciones por segundo, y la solidez que ofrece esa cadena de bloques muy famosa. Quiero que vean algo, porque esta realidad nos puede afectar a todos y es necesario que no lo deje para después. Muchos están dejando las cosas para el último segundo y yo no sé ustedes. En esta semana, si no logran hacer el salto, creo que van a tener problemas muy serios, porque adivinen qué. Quedan 12 días, 5 horas, 43 minutos para que esta primera etapa del despliegue termine. El 1 de octubre se van a bloquear todas las cuentas que están en capa 1. Quiere decir que tú no vas a poder realizar ningún tipo de transacción. Absolutamente nada. No vas a poder enviar los One a nadie. No vas a poder crear nuevos perfiles para personas que tú registres. Se te va a complicar porque si creas el perfil se va a crear una wallet en capa 2 y tú no vas a poder ni enviar los One. Supongamos que sí puedas crear el perfil, pero no vas a poder hacer nada. No vas a poder comprar los productos físicos que la compañía va a lanzar en cualquier momento, los aplicativos tecnológicos que la compañía va a desarrollar, donde lo mínimo que esperamos es utilizar el 50% en One, no lo vas a poder hacer. Tampoco vas a poder utilizar el gas que está a mitad de precio. No, señor. Y si la compañía lanzara una oferta especial en gas, no lo vas a poder utilizar, porque el gas de Ethereum tiene un valor y el gas en Polygon tiene otro valor. Todo lo que se desarrolla a partir de octubre en adelante, el que no tenga su cuenta implementada, no va a poder utilizar absolutamente nada dentro del ecosistema, no vas a poder comprar nada en DealShaker. Lo único que vas a tener acceso es a tu oficina, a tu perfil y a los paquetes de educación que has adquirido y que te quedan allí como una biblioteca digital para que puedas consultar la información cuando gustes. Pero si has hecho el salto, vas a recibir todos los beneficios que significa estar en Polygon. Así que no dejes esto para después. Si por alguna razón te encuentras en este atolladero, faltando 12 días y no sabes qué hacer porque te falta el suministro, con gusto te los podemos proveer. Solo contáctanos por Telegram como @ericrueda1 o por Messenger
en Facebook como Eric Rueda. Así de simple. Y te damos la asistencia en estos últimos días cruciales para hacer el salto. Lo otro que quería decirte es que el tiempo se va demasiado rápido. Y quiero decirles que el tiempo que vivimos los seres humanos es completamente falso. En realidad no son 24 horas. Tengo una información por allí que en realidad son 16 horas lo que la Tierra está experimentando como tiempo real. Lo que pasa es que esa información no la pueden soltar porque cambiaría toda la economía y todo lo que conocemos y sería un problema. Entonces los relojes están ajustados para que marquen 24 horas, pero el tiempo medido de forma científica dicen que es 16 horas. Imagínense ustedes. ¿Qué podemos hacer entonces? A cambiar el reloj de la humanidad entera, se complica todo, se daña todo. Todo lo que hemos creado como humanidad tendría un problema muy serio. Igual que el calendario que tenemos es una referencia para poder guiarnos, pero no es exacto como la gente piensa que sí cree que es. Pero bueno, estos temas no son para que ustedes se alerten, nada más les digo que el tiempo pasa muy rápido. Cada día, si te pones a pensar, son 16 horas y no lo que tú crees. Por eso es que esto va así, ¿eh? Cuando tú menos acuerdes, ahí va a decir un día. Un día va a decir y tú vas a estar pendiente y vas a pensar, pero a mí, ¿por qué yo dejé esto para después? ¿Por qué no lo hice hace 3 meses? Es que hace 3 meses estaba ocupado en algo y cuando abro los ojos veo el reloj y nada más dice que queda un día. Y mi cuenta está bloqueada y yo no puedo entrar. ¿Qué hago? No puedes hacer nada. Te va a tocar esperar la etapa 2. Y la etapa 2 en octubre, todavía no tenemos los términos y condiciones claras de cómo va a ser. Lo único que te puedo decir es que va a costar el doble de la etapa 1 y que toda la implementación va a ser realizada por Polygon, todo lo que es la parte del cobro. No sé cómo va a ser esa historia, ya sabremos cuando la compañía nos dé la información. Entonces, no dejen para después lo que tienen que hacer ya, chicos y chicas. Esto es bastante delicado y no pierdan la oportunidad de poner sus monedas donde tienen que estar. Y ustedes saben dónde es, en Polygon. Ok, voy con una última información que tengo aquí para ustedes. Y es básicamente que me den el apoyo para entrar al Consejo Global Internacional. Y el apoyo es muy simple. Tienes que votar si estás en la región de México a Panamá. Todos los países que están en esa zona pueden votar por Luxor Man. Y mi voz será la voz de ustedes ante ese consejo. Tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que hay dentro de ese consejo y qué es lo que va a realizar ese consejo, cuál va a ser su misión. Ya veremos qué es lo que va a suceder. Me imagino que el cierre de la votación será ya las últimas horas del mes de septiembre y en octubre saldrán los resultados y sabremos qué va a pasar. Estamos aquí para servirle a todos ustedes y recuerden que siempre van a tener este canal de televisión para todos los que siguen a Luxor TV. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo, muy importante, suscribirte al canal que es completamente gratis. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias a todos.